Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y cuando me ven que estoy sentado es que tenemos un invitado y siempre tiene que ser un invitado muy importante. Y los acontecimientos en pleno desarrollo tienen que ver nada menos que con petróleo. Así que tengo el honor de presentarles a Fernando Travieso, economista, magíster en ciencias políticas y un currículum de esos de enmarcar, pero que no caben en la presentación porque vamos al grano. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por la invitación, Walter, un honor. Y además es un gusto no tener que andar enflusados y poder dialogar como alten Kameraden. Bueno, ojo. Camaradas, como siempre dijimos, no tiene connotación política. Camaradas son oficiales compartiendo la cámara. Vayan entendiéndolo de una vez. Bienvenido a bordo. Gracias, muchas gracias. Estamos en un momento, cuando no, sumamente interesante, fluido, en el descarado intento de controlar las riquezas petroleras de los demás por parte de las grandes potencias, en el bajarse los pantalones por algunos para recibir protección. Desde el punto de vista venezolano, República Bolivariana de Venezuela, ¿cómo ves hoy la situación? Es un conflicto entre las transnacionales petroleras que tienen un operador, que es el gobierno estadounidense, que recibe instrucciones directas de las grandes transnacionales petroleras que están agrupadas en la API. El API, que también sirve para clasificar los crudos, agrupa las 400 empresas de petróleo y gas más importantes del mundo que elaboran, que prestan servicios dentro de los Estados Unidos. Así que logrados API, detrás de esa sigla hay algo más, mucho más interesante. Fueron los que lograron que les redujeran los impuestos ante el Congreso norteamericano. Porque nunca, un poder gigantesco. Claro, porque como nunca ganan suficiente, había que reducirle los impuestos, además. Claro, a los pobres, a los pobres transnacionales. Entonces, las transnacionales, que es lo mismo que decir, las familias más ricas y poderosas políticamente del mundo, contratan, se manejan en función de tanques pensantes. El primero viene de 1921, que es el Consejo de Relaciones Exteriores de Foreign Relations en Nueva York de la familia Rockefeller, que agrupa actualmente a los 15 últimos secretarios de Estado de los Estados Unidos, los últimos jefes de la CIA y los últimos jefes militares. Ahí se estructura la política que sigue el gobierno de los Estados Unidos y que aplica la embajada y sus servicios de inteligencia, que en el caso venezolano es el control de las reservas de petróleo, porque sus grandes transnacionales, comenzando por ExxonMobil, ConocoPhillips, están agotando la suya. Por ejemplo, ExxonMobil es la transnacional petrolera con más reservas en la bolsa de Nueva York, pero si tú la comparas según Petroleum Intelligence Weekly, un organismo británico privado que se encarga de suministrar información sobre la bolsa de valores, la ExxonMobil solo tiene el 4% de las reservas que tiene PDVSA. Y según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, la Security Exchange Commission, el valor de una petrolera está en sus reservas de petróleo y gas. Es decir, las mayores reservas del mundo, eso nadie lo discute, las tiene Venezuela. Indiscutible. Y estos cuartos bates de las grandes ligas tienen un mínimo a escaso, cercano a cero control de lo que tenemos nosotros. Sí, están a nivel de agotamiento porque tienen una tasa de reemplazo negativa. Tasa de reemplazo, explícalo. Es decir, extraen de las áreas que ellos manejan mucho más petróleo del que consiguen en nuevos descubrimientos. Es por eso que su política se ha direccionado, o la han direccionado los tanques pensantes, dado que no consiguen nuevas reservas, explorando al control de las empresas estatales de petróleo de los países con grandes reservas. Entonces los principales objetivos, Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak, y eso nos explica el proceso de privatización que va a ser el reino de Arabia Saudita del 5% de las acciones de Saudi Aramco, que es su compañía estatal de petróleo, que van a salir a bolsa en venta hasta ahora en la bolsa de Nueva York. Y nos explica también por qué el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que permite juzgar al gobierno de Arabia Saudita por parte de quienes perdieron familiares
en la voladura de las Torres Gemelas, en la caída, pues en el acto terrorista de las Torres Gemelas, les permite, quien haya perdido un familiar puede demandar ante los tribunales al gobierno de Arabia Saudita. Entonces, imaginemos que un tribunal declara culpable al reino de Arabia Saudita por el ataque terrorista de las Torres Gemelas. Entonces, Arabia Saudita reacciona y va a sacar a la venta el 5% de sus acciones de Saudi Aramco, y el primer viaje que hace el presidente Trump al exterior es al reino de Arabia Saudita, un cambio total de política. O sea, toda la política, bueno, es que ahí no manda Trump, ahí manda el secretario de Estado que representa el lobby petrolero, Tillerson, el expresidente de la ExxonMobil. Entonces, ese es el conflicto que tiene Venezuela, es un conflicto, desde mi punto de vista, en términos prácticos, Walter, en términos prácticos, entre las transnacionales petroleras y un gobierno revolucionario, pero las transnacionales ven como el verdadero enemigo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la defensa, la capacidad de defender en términos reales la soberanía nacional. Entonces, un conflicto entre las familias más ricas y poderosas del mundo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como parte de la estructura cívico-militar de defensa que tiene la nación venezolana, el Estado-Nación venezolano. Ese es el conflicto, y dentro de ese conflicto viene la estrategia que diseñaron los tanques pensantes, que es en el año 98, crear a través de un cheque de PDVSA, que en realidad es la meritocracia, y la meritocracia fue creada por las transnacionales con un acuerdo con Carlos Andrés Pérez en el año 76, o sea que cuando la meritocracia actúa es con permiso de o por orden de las transnacionales, o cuando actuaba y guiada por el gobierno norteamericano y la embajada venezolana de los Estados Unidos, que eran los partidos de laboratorio, que es primero justicia y después voluntad popular. Son partidos de laboratorio que sustituyen a DEICOPEI, que eran estructuras ideales para el combate a la expansión del comunismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo, por partidos vacíos ideológicamente cuya función es llevarlos al poder como un mecanismo para el control de los recursos naturales. Entonces, es decir, más que partidos políticos, son el lobby metido en casa. Genial, o sea, hay que reconocer que han sido muy inteligentes los tanques pensantes y las transnacionales petroleras. Bueno, yo estudié en la que fue la escuela de los Kennedy, la Fletcher School of Law and Public Diplomacy, el papel de los lobbies en la toma de decisión en la política exterior de Estados Unidos. Curso itinerante. Petróleo, Texas. Excedentes agrícolas, vamos a Iowa. El negocio con el Pacífico, vamos a la Universidad de California. Recorrimos de costa a costa aquello. Cuando terminó el curso, por supuesto, la visita al Congreso y a la Casa Blanca y cena, almuerzo que se transformó en casi cena, en despedida, precisamente en el penthouse de las Torres Gemelas, ¿no? Y el resultado es que al terminar el curso, dos lobbies que son fundamentales no figuraban allí. Uno era el lobby tecnológico militar industrial, que es fundamental, claro. Y el otro el lobby de la poderosa política exterior del Estado de Israel, claro. Que en el área del petróleo del Medio Oriente es la base operacional aliada automática de Estados Unidos. Claro. ¿Qué te dice eso? Pero fíjate, muy interesante lo que tú estás diciendo, pero recordemos que Alemania en la Segunda Guerra, a pesar de su superioridad tecnológica, de su aparato militar, cuando fallan los campos de petróleo de Rumanía, no le queda más remedio que abrir el frente en Stalingrado para llegar a las zonas petroleras de la Unión Soviética, hoy en día de Rusia. Grave error, ahí acabó. Claro, pero si hubieran tenido petróleo... No los para nadie. No los para nadie. Porque tecnológicamente estaban por encima. Claro, entonces el petróleo va primero que la tecnología. Dicho por la Universidad Pública de Nueva York a través de una investigación del profesor Holt, que diseñó lo que es la tasa de retorno energético que te mide la calidad de las diferentes... Aclaremos muy bien para el público estándar cuál es el concepto de tasa de retorno energético. Te mide el diferencial, por ejemplo, en el caso de petróleo, cuánto tú tienes que invertir en energía para diseñar la estructura para poder extraer petróleo versus con la misma cantidad de energía, cuántos barriles lograste sacar. Por ejemplo, cuando comenzó Rockefeller, por un barril de energía, un barril de petróleo de 32 grados API tiene 5.400.000 BTU. Entonces, con esa cantidad de energía empleada en un campo, se lograban sacar 100 barriles.
Eso fue lo que creó el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la industrialización actual y las altas tecnologías por el excedente que hay en la extracción de petróleo y ese excedente de energía que va a la sociedad. Entonces, el problema actual radica en que el agotamiento del recurso petrolero no tiene un sustituto de igual calidad. Las energías alternativas es una creación de las propias petroleras para ocupar nichos de mercado para cuando a mediano plazo venga el declive de la producción. Entonces, en ese panorama, Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo, tomando en cuenta nada más el 20% de la cantidad de petróleo bajo tierra en la faja, lo que se llama factor de recobro. Aún tomando nada más que el 20% de lo que tenemos bajo tierra, sin explotar, en la faja petrolífera del Orinoco. Somos la mayor riqueza petrolera del planeta Tierra. De este planeta. Y, por ejemplo, los propios norteamericanos, la administración de la energía dependiente del Departamento de Energía de los Estados Unidos, dicen que el factor de recobro como mínimo debería estar en 40%. Eso haría, según ellos, que Venezuela tiene tantas reservas como Arabia Saudita e Irán juntos. Y estamos a 4 o 5 días de navegación. Lo cual es sumamente importante. Pero hay un hecho fundamental, Walter, que es el agotamiento de las reservas. Donde quiera que estén esas reservas, ellos van a ir a buscarlas. Y pongo como ejemplo la privatización del 5% de Arabia Saudita. El valor es exclusivamente cuántas reservas tiene. No hay otro factor, Walter, que hayan tomado en cuenta. O sea, es un hecho objetivo. Y obligaron, en mi opinión, al gobierno de Arabia Saudita a colocarle $7,6 a cada barril para sacar a la venta. Y sin embargo, es la salida, el 5%, la salida a bolsa más grande de toda la historia. Entonces, tenemos PDVSA, es la empresa. ¿Por qué Arabia Saudita, para decirlo coloquial venezolano, se cala, porque esto es como calarse una bayoneta en el fusil, se cala ese condicionamiento? ¿Porque necesita pagar protección? Bueno, todo comenzó cuando viendo los falsos positivos que le montaron a la familia real saudita, por ejemplo, en California. Uno de ellos, muy interesante, es un príncipe que estaba con unas damas y una de ellas comenzó a darle patadas a la puerta allá en esas gigantescas mansiones que tienen ellos, y eso fue cubierto por los medios de comunicación. Ahí ya vimos que había una señal a la monarquía, porque eso no es normal. Sobre todo que es una gente que tiene la capacidad económica, evidentemente, para cuidarse de esos detalles. Tiene gente... Han sido exquisitamente discretos. Exquisitamente discretos. Y esto se les escapó y fue un borrón de tinta china en un mantel blanco, ¿no? Claro. Y después el involucramiento de ciudadanos del reino de Arabia Saudita, súbditos, porque es un reino, en el atentado terrorista de las Torres Gemelas. Y por último, dentro de tantas cosas, cuando el Congreso ya, en una jugada magistral, permite juzgar al reino por su implicación en la voladura de las Torres Gemelas. Es que los Estados Unidos, que no es Estados Unidos es un operador, un gobierno que recibe órdenes. Las transnacionales petroleras le dijeron al Reino de Arabia Saudita: la relación que hemos mantenido de seguridad de suministro ya no es suficiente. Yo necesito registrar en la bolsa de valores, Nueva York, Londres, sobre todo en Nueva York, por nombrar algunas, de petróleo como propias para apalancar el valor financiero de las compañías. Entonces, el agotamiento del recurso petrolero hace que relaciones que eran estables, donde le aseguraban suministro a Estados Unidos, ya no es suficiente. Ellos están pidiendo, las transnacionales, a través del gobierno norteamericano, la entrega de las reservas. Y esa es la situación que estamos viviendo en Venezuela. 100% lo que está pasando es una desestabilización propiciada por todas las transnacionales petroleras occidentales. En este programa, lo contrario. Pequeño acotación, pero no perdamos la línea esencial, que es impecable. En este programa hemos mostrado, digo, en este programa, porque soy el productor y presentador, he mostrado ángulos de la caída de las Torres Gemelas, donde se ve descaradamente una demolición autocontrolada. Porque tú ves los pisos que van explotando al mismo ritmo. Pan, 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 pan. Este era el ritmo. Pan, pan, pan. Y caen uno sobre otro. Después de la Segunda Guerra, un bombardero B-25 cargado de combustible se metió sobre Manhattan. No halló cómo salir. Quiso hacer una pirueta entre los edificios, los muchachos que venían de ganar la guerra. Y se
tampoco contra el Empire State, que era el edificio más grande. El Empire State sigue ahí. Claro. Las masas de los motores, que por inercia tenían mayor impacto, una atravesó, cayó en el penthouse del edificio siguiente, le arruinó el trabajo de toda una vida a un artista plástico. El otro cayó por el pozo de uno de los ascensores, y ahí está el Empire State. Claro. Tú me vas a decir que un avión a una masa como esa, en la que yo estuve en el penthouse, en el llamado Ventanas del Cielo, y el viñedo del cielo tenía una colección de vinos envidiable, me vas a decir que un avión derribó esas torres, cuando después de todo y el incendio y lo que se tiraban por la ventana, llega un momento en que empieza a fallar, y el video lo mostramos acá, todos ustedes lo vieron, piso por piso, pam, 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 a este ritmo, pam, pam, demolición controlada. Pero además, esas torres gemelas tenían un cerebro electrónico en otro edificio situado a 200 metros, de 4 o 5 pisos, y ese también, que tenía todo lo que había ocurrido ahí electrónicamente registrado, ping, 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 y desaparece. Claro. Eso es un pretexto para ir a una maldita guerra. Es que fíjate, Walter, por lo que hemos... Y atrás de eso estaba el petróleo. Claro, pero ¿cuándo se crea la CIA? En 1947. ¿Y qué pasa en 1947? Plena Segunda Guerra, posterior a la Segunda Guerra. Claro. Comienza lo que se llama la Guerra Fría, pero el hecho objetivo es Estados Unidos se convierte en importador neto de petróleo. Claro, nadie lo dice. Cuando se crea el MI5 y el MI6 por parte del Imperio Británico, cuando el Lord del Almirantazgo Churchill firma el decreto ejecutivo, por llamarlo de alguna forma, que convierte la Marina de Guerra de carbón a petróleo de manera oficial. Ese es un temazo. Cuando la Marina Británica, que era la reina de los mares, hasta la Segunda Guerra, cambia del sistema carbón a petróleo, claro, cambia todo el proyecto mundial energético. Claro, porque comienza en 1899 con una concesión que tenía la Shell, que el Transporting Shell, porque la Royal Dutch Shell nace en 1907 cuando se unifican. Pero estamos hablando de Holanda. La Royal Dutch, la empresa real de petróleo holandesa, con la Transporting Shell de Inglaterra. Pero la Transporting Shell tenía una concesión en Indonesia y comenzó a producir sobre todo y a transportar petróleo. Y al jefe de la Shell para la época, el jefe de la Shell comienza a hacer un lobby ante el almirantazgo británico para convertir de carbón a petróleo la flota de guerra, el negocio del siglo. El almirantazgo le contesta a la Shell que, sabiendo la superioridad del petróleo, infinita superioridad con respecto al carbón, ellos prefieren, se sienten más seguros, dependiendo de un combustible que tienen en su territorio, que de un combustible que no saben de dónde lo van a traer. Y es cuando la Shell ya le venía haciendo un seguimiento a la empresa nacional minera Petrólea del Táchira. No se había descubierto petróleo en Irán, que después fue un monopolio de la BP, sino el petróleo estaba en Venezuela. Repite eso porque las nuevas generaciones no lo han digerido. Bueno, Venezuela... Petróleo del Táchira ya entraba en la geopolítica mundial energética. Claro, es que el primer barril de petróleo producido en Venezuela es el 1 de marzo de 1883, con el pozo Eureka. El Sumaque, que nos los han querido vender como el primer pozo, ese es el pozo de la Shell. A eso iba. ¿Y qué pozo nombraste primero? El Eureka, de la empresa nacional minera Petróleo del Táchira, 1 de marzo de 1883. Anterior al legendario Sumaque. 33 años antes. El Sumaque es el primer pozo de una transnacional, de la Caribbean Petroleum Company, que a su vez dependía de la asfaltera de Filadelfia, del lobby del asfalto que había sido comprado por la Royal Dutch Shell. Entonces Gómez... Cuando la Caribbean Petroleum Company invertía, Gómez creía que eran los norteamericanos y eran los británicos. Él tenía una predilección, pues, desde el apoyo norteamericano, que también fueron quienes tumban a Cipriano Castro, fueron tanto los norteamericanos como los británicos, con apoyo alemán y de todo el mundo entero, a repartirse las reservas petroleras venezolanas. Pero, fíjate, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Impresionante, claro, porque en 1902, fíjate, diciembre de 1902, 100 años con respecto al paro petrolero. Sí. Pero cuando vienen los británicos a controlar las reservas petroleras, saben que van a chocar con la doctrina Monroe de los Estados Unidos. Sí. Se traen un aliado, el imperio alemán, entonces hay que verle la cara. El imperio británico, la flota más poderosa del mundo, seguida por lo que pudiéramos llamar la segunda flota más poderosa del mundo, la alemana, bloqueando las costas venezolanas bajo el absurdo de una deuda.
como si toda América Latina no tuviera deuda. Vinieron los británicos y los alemanes, apoyados por Holanda, Italia, por el mundo entero, a repartirse Venezuela. Vinieron por las reservas petroleras. Pero como bien tú sabes, el lobby petrolero es sumamente inteligente, los tanques pensantes, y han controlado la historia que se escribe en Venezuela. Entonces los acontecimientos cruciales en materia petrolero histórico, por llamarlo de alguna forma, han sido borrados, como la muerte de Carlos Delgado Chalbaud, para ponerte un ejemplo, que lo matan porque creó una comisión en 1949 que tradujo la ley de Medina Angarita y la subida en impuestos de Rómulo Gallego al farsi, el idioma de Irán, y al árabe, y lo llevaron a Arabia Saudita, Irán, y es cuando Mossadegh intenta aplicar el 50-50, el 50-50. Gran líder nacionalista Mossadegh. Sí, y no lo dejan, y él nacionaliza el petróleo y le dan un golpe de Estado, que es cuando los británicos piden ayuda a los norteamericanos, el traspaso del imperio británico al imperio norteamericano, el poderío del Medio Oriente. Pero lo que es interesante, que yo sé que a ti te va a gustar, Walter, es cuando se establecen relaciones de nuevo los británicos con Irán y llega un encargado de negocios británico y lo espera el jefe de la British Petroleum y le dice, aquí quien lleva las relaciones con Irán somos nosotros, no ustedes. Entonces es la propia British Petroleum. Es más duro que el lobby, ¿sí?, que es legal y registrado en Estados Unidos. Claro. Ahí es el poder absoluto y sí. El poder absoluto, el poder absoluto. Entonces BP invita al resto de las 7 hermanas a una reunión para el reparto de las reservas petroleras iraníes. ¿Estamos hablando de qué año? 54 modo. Es la reunión de BP y la caída de Mossadegh en el 53. Lo de Mossadegh fue descarado. Descarado. Absolutamente descarado. Y entonces hay un nuevo invitado que es el 8º hermano, la Compañía Nacional Francesa de Petróleo. Es cuando Francia crea una maquinaria petrolera lo suficientemente sofisticada. ¿Cuál era la compañía petrolera francesa? O Compañía Nacional Francesa de Petróleo. Entra al juego porque desde el Tratado Sykes-Picot, en 1916, cuando se reparten el Medio Oriente, los británicos le entregaron como áreas a Francia, precisamente donde no había petróleo, y se quedaron ¿con qué? Con Irak, donde estaban las reservas de petróleo, y Francia la reclama. Por eso, como tú sabes, De Gaulle siempre decía que el grave problema de la maquinaria militar francesa era la falta de mecanización. Cuando él dice mecanización, es falta de su convertibilidad a petróleo, que tenía un atraso con la maquinaria alemana, los ataques rápidos alemanes. Los Panzer alemanes. Los Panzer alemanes. Que hicieron historia, y ciertamente De Gaulle era un gran estratega, y de hecho, cuando vino acá, tuvo algunas expresiones muy interesantes, ¿no? Cuando lo pasean por todo el complejo del círculo militar y los próceres y todo aquello, él dice, Francia, con todas sus responsabilidades militares, no tiene instalaciones de esta categoría, no tiene nada como esto. Ahora bien, Carlos Delgado Chalbaud estudió en Francia en la Escuela de Guerra de Versalles, si no me falla la memoria. Un hombre, un intelectual, y era íntimo, amigos de quien veía él como su superior, que era Rómulo Gallegos, y sin embargo participó en el golpe contra Rómulo Gallegos del año 48, que fue totalmente por petróleo, pues por haber subido el impuesto a las petroleras. Por haber subido un poquito el impuesto a las petroleras. Sí, pero bueno, un mal ejemplo para el mundo. Sí, porque eso en francés se llama Realpolitik. Realpolitik, claro que sí. Ahora, hablando, pequeña digresión. Claro. Luego viene un nacionalismo sano, progresista, en muchos aspectos, criticable para otros en otros, Pérez Jiménez. Pero al mismo tiempo está Perón en la Argentina. Y somos, hablando de energía, los únicos países fuera de Estados Unidos que están desarrollando tecnología nuclear en el continente. Sí. Y entonces Washington empieza a hablar del peligroso eje Caracas-Buenos Aires. Sí. Un eje nacionalista. Claro, ellos siempre le han tenido miedo, y esto lo vengo yo oyendo desde hace 40 años, 50 años. Ellos siempre le han tenido miedo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, o sea, a la Fuerza Armada Venezolana. Siempre ellos decían que si alguien les podía echar una broma, no con esas palabras, pero si alguien les podía echar una broma, era la Fuerza Armada Bolivariana. Claro, porque son las únicas que cuando cruzaron su frontera fue para darle libertad a 5 naciones, a media América del Sur,
incluyendo a los colombianos que nos han pagado tan bien al estilo del traidor Santander, bajándose los pantalones con 7 bases gringas, ¿no? Eso es por el petróleo nuestro, no por lo que tengan ellos. 100%, pero yo creo que es Ojo, importante. petróleo más minerales raros, más todo. Eso es bien interesante, porque fíjate, Walter, los únicos que pueden movilizar al aparato militar norteamericano es el lobby petrolero. Hay otro. Entonces, el lobby actúa y el ataque contra Venezuela es, en mi opinión, exclusivamente por petróleo. Pero cuando el ejército norteamericano hace los planes de contingencia, por supuesto que toma en cuenta el oro, el coltán, los diferentes minerales, que sería un añadido a las reservas de petróleo, sobre todo el oro, que tiene un alto valor estratégico. Y es cuando comienzan una campaña también de confusión, con el perdón, pero es un tema que yo quiero abordar, que es cuando comienza Michael Clerc, que es el jefe de la Quinta Escuela de Defensa en los Estados Unidos, a tocar el tema del agua. Ellos comienzan... Eso que suena exótico, muchas veces hemos dicho en este mapa, cuidado y el futuro de las guerras van a ser por el agua. Pero nosotros creemos, Walter, que eso es un falso positivo. Nosotros pensamos, humildemente, sí, que ellos han creado una cortina, o sea, el tanque pensante cuando diseña la política de las petroleras necesita que las compañías petroleras no se vean en el conflicto, porque la idea es agarrarse las reservas después de la guerra civil que tú originas. Fíjate que Irak hay guerra civil todavía, pero nadie se mete con las petroleras, pasaron desapercibidas. Entonces generan falsos positivos. ¿Saddam Hussein qué era? ¿Por qué la invasión de Saddam Hussein? Bueno, Saddam Hussein, claro, tenemos la guerra con Irán cuando él paga los favores de la CIA para subir en los escalafones en la revolución iraquí que se da en el año 58, cuando se desprenden del protectorado que dejaron los británicos y el rey que implantaron los británicos. ¿Y qué pasó allá, aquí en 1958? El 23 de enero, pues, la caída de... Hay una cierta similitud. No, claro, pero ponen a Saddam Hussein a atacar a la República Islámica de Irán y después, como tú sabes, la embajadora norteamericana le hace creer que tiene el visto bueno para invadir Kuwait. Textualmente le dijo, si hay un problema entre ustedes dos, lo consideraremos un problema entre árabes, nosotros no tenemos nada que ver. Es decir, luz verde, lánzate. Y ante la opinión pública iraquí, para convencer a la población, inventaron que los kuwaitíes se robaban el petróleo iraquí con perforación horizontal. O sea, toda una estrategia, igual que convencieron a la opinión pública del Reino de Arabia Saudita que hay que vender parte de Saudi Aramco para invertir en energías renovables. Es el robo más descarado que yo he visto en la historia. Fíjate, la vergüenza más grande que yo he visto de un venezolano en mi vida es que alguien diga que la empresa con más reservas de petróleo certificadas del mundo, la más valiosa, es decir, venezolana, petróleo de Venezuela, que se ha mantenido 100% venezolana gracias al presidente Hugo Chávez Frías, por la Constitución del 99 en el artículo 303 que reserva el 100% de las acciones de PDVSA al Estado venezolano y que dice, excluyendo filiales, asociaciones estratégicas y empresas, que habemos grupos de trabajadores petroleros y trabajadoras petroleras que pensamos que hay que cambiar la palabra excluyendo por incluyendo. Bueno, esa compañía, PDVSA, es la más valiosa de cualquier sector económico en el mundo y yo reto públicamente, Walter, que alguien me consiga una empresa que valga más que el avalúo de Saudi Aramco en la bolsa de valores, nada más que a $7,6 el barril. Son más de 2 billones de dólares. ¿Dicho por quién? Por la bolsa de Nueva York. Es que la que dice que una empresa petrolera vale por la reserva es la Security Exchange Commission, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Entonces tenemos una intelectualidad... Perdón, permíteme, señor director, he decidido que no va a haber corte. Este programa no se interrumpe. Adelante. Tenemos un grupo de luminarias diciendo que la empresa más valiosa del planeta está quebrada. Y otro grupo de luminarias diciendo, al igual que en los años 90, que el petróleo se va a quedar bajo tierra porque no tiene utilidad. Son los tanques pensantes al servicio de las petroleras, que buscan infiltrar PDVSA para desmoralizar a sus trabajadores. Un saludo a los trabajadores y trabajadoras de PDVSA,
la gloriosa PDVSA y los gloriosos trabajadores y trabajadoras de la industria petrolera, que los buscan desmoralizar y desmontar el chavismo, que es fundamental para llevar el partido de laboratorio creado por las transnacionales y manejado por los servicios especializados de la embajada norteamericana al poder y tomar el control de las reservas de petróleo. Todas estas manifestaciones es un plan de las transnacionales petroleras. El conflicto es 100% por reservas petroleras. Y la forma de parar ese conflicto es sacando a la luz pública el papel de todas las compañías petroleras para que sepan, y ojalá vean este programa, que si ocasionan una guerra civil en Venezuela, las trabajadoras y trabajadores petroleros jamás van a aceptar que tengan ningún negocio en este país. No van a pasar desapercibidas. Te aseguro, sin daños colaterales. Te aseguro que lo ven y que lo graban. Sigamos también por ahí. Desarrolla esto porque esto no se ha dicho en televisión. Claro. Cuando la guerra de Irak, tú veías el gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense y el gobierno británico. Los británicos en Basora y el resto del país los estadounidenses. Lo que no decían que el lobby lo hizo la ExxonMobil y la Royal Dutch Shell. Son las petroleras, señores de las petroleras. Nosotros sabemos que son ustedes, las familias más ricas y las directivas de las compañías, quienes están ocasionando la guerra civil en Venezuela porque se están quedando sin reservas de petróleo. El presidente Chávez lo sabía y por eso hizo un diseño estratégico a través del decreto 5200 de nacionalización del 60% de las acciones de las compañías en la faja petrolífera del Orinoco, dejando un 40% donde puede invertir el capital extranjero. Aún le dejaba ese margen. Aún le deja ese margen porque era necesario, Walter, necesario para tener una dinámica geopolítica, algo con que tener jugar, porque se está acabando las reservas y el mundo entero nos viene encima. Entonces, si el pueblo venezolano... Pero además tenemos biodiversidad, metales raros, de los que no se habla, y tenemos lo que va a ser motivo de guerra en el futuro, agua, por decir solo, a brocha gorda 3 cosas, ¿no? Ok, ahora, perfecto. Sigue con esto porque esto no se ha dicho, y menos con esa contundencia y ese sentido pedagógico. Atención con esto, amigo televidente, y ponga, si es necesario, a sus hijos a ver este programa cuando lo repitamos. ¿Sí? Las venezolanas y los venezolanos tienen que saber que las compañías transnacionales petroleras nos quieren usar como carne de cañón para ponerlos a pelear entre nosotros. Este lío que tenemos en la calle. Todo es por petróleo, Walter. Todo es por petróleo. En su afán de apropiarse de las reservas petroleras venezolanas. Recordemos que hay 2 monstruos transnacionales que a motus propio decidieron no acatar el decreto 5200 del presidente Chávez. La ExxonMobil y la ConocoPhillips. Grosso modo, 5200 significaba... La nacionalización en un 60% de todas las compañías que a través de la apertura petrolera comenzaron a ser dueños mayoritarios de las empresas que explotaban petróleo en Venezuela. Es decir, ni siquiera te quito el 40% con el que cualquier transnacional sería muy feliz. Lo que quiero es mi control soberano con una mayoría. Control soberano y dejamos un margen. Sigues estando en el directorio, sigues tomando decisiones, claro, pero vamos a ver dando y dando. Pero me traigo a Rosneft de Rusia, me traigo a la China National Petroleum Company, me traigo a la empresa de la India, trato de traerme empresas de América Latina, porque la estrategia consiste en que mientras más cantidad de países haya y mayor cantidad de empresas de cada país, divide y vencerás. Entonces, cuando el mundo se nos viene encima, mientras con el mayor número de países y empresas tengamos relaciones, más capacidad de respuesta tenemos. Porque habrá más dolientes interesados. Claro. Y ya no será la vieja jugada de que el imperio decide. Entonces, las transnacionales tienen que saber que no van a pasar desapercibidas. Si ellas continúan con este conflicto, porque el gobierno de Trump no tiene nada que decir, él recibe órdenes. Son las transnacionales petroleras las que deciden. Tienen que saber que jamás volverán a hacer un negocio en Venezuela porque el pueblo sabrá y las verá como un enemigo. Yo les aconsejo humildemente que paren el conflicto antes de la constituyente, porque si no estoy seguro que la propia constituyente tomará acciones en este campo. Eso no es un mensaje a García, ¿no? No, parece. Claro, pero eso es tremendo lo que acabas de decir. Claro que... Desarróllalo un poco. Bueno, las transnacionales necesitan generar el conflicto, destruir el Estado-Nación, que es un diseño de los tanques pensantes, que son institutos, es como una universidad sin estudiantes, que está todo en función del objetivo de quien les paga. Y como se están quedando sin reservas de petróleo, las transnacionales petroleras le pagan al tanque pensante para que diseñe una política para la apropiación de reservas.
Entonces el tanque pensante ve que las reservas de petróleo están en los países OPEP, 81%, y que son los países OPEP Estado-Nación. ¿Y qué es un Estado-Nación? Población, territorio y Estado, gobierno. Pues. ¿Qué diseña el tanque pensante? Llevar la población a una guerra civil, desmembrar el territorio y hacer el Estado inoperativo. Entonces, el tanque pensante diseña la política que asume el gobierno norteamericano. Entonces el gobierno norteamericano, a través de sus organismos especializados, sus organismos de inteligencia, genera todo este conflicto que, con apoyo europeo, que Europa tendrá que definirse, aunque yo creo que está cogiendo por el camino equivocado, evidentemente. Tampoco tendrán negocios aquí como ellos creen, que esto va a ser, me disculpas que use una palabra coloquial, que esto va a ser una papayita. Entonces ellos montan la guerra civil, fracturan el Estado-Nación, pero no puede aparecer la petrolera por detrás para que no haya animadversión de la población hacia la transnacional petrolera. Entonces generaron el conflicto en Irak y las petroleras no aparecen y se agarraron el petróleo iraquí. Generaron el conflicto en Libia, fíjate, y se apoderan de las reservas. Aquí no va a ser igual. Aquí las trabajadoras y trabajadores petroleros, de ser necesario, tomaremos la sede de las compañías transnacionales antes que eso suceda. Porque lo que están es generando un genocidio, un asesinato colectivo aquí en Venezuela entre los venezolanos para robarnos las reservas petroleras. Pasar desapercibida, montar un gobierno títere que les entregue el recurso y no ha pasado nada. Y con un agravante. Yo entrevisté al coronel Gaddafi, cené con él a cielo abierto en alfombras en el jardín del ex Palacio del Rey Idris. Me acuerdo que en la alfombra más cercana estaba Ricardo Alarcón de Quesada, brillante político, y su esposa, que en paz descanse. Tú veías que cuando alguien necesitaba un problema, solucionar un problema, venían y hablaban con el jefe del Estado en aquella cultura y era como hablar con el padre. Claro. Pero conocí también el Irak de Saddam Hussein y tenía chiitas al sur, los sunitas que eran los de él al centro y los kurdos, claro, que ahora son el gran notición dramático, los kurdos al norte, en santa paz, con su propia legislatura, su propio idioma, su propio medio de comunicación y su propio sistema de gerencia política interna, y sus propios sistemas de justicia interna incluso. Y esos países que funcionaban envidiablemente bien y con un estándar de vida, para poner una referencia, lugar común, digamos, la Venezuela de 430, y todo el mundo mandaba a sus hijos a estudiar a Europa, ellos, los propios oficialidades, estudiaban en Europa, en cualquier lugar que les conviniera en los posgrados, y compraban armamento y todo eso, todo el mundo tranquilito, y de repente dijeron, no, no es suficiente, ¡pum!, y los vuelan a todos. ¿O es que hay un gran, además detrás de esto, un gran mapa geopolítico para cambiarle precisamente el mapa al Medio Oriente en beneficio de Estados Unidos y su principal aliado en la zona, que es Israel? No, y por eso hay ese conflicto entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Federación de Rusia. Realmente es un conflicto por el control de las reservas petroleras del Medio Oriente, esa es la verdad. Hasta ahora con silenciador, porque no hay otra opción. Pero los venezolanos... Porque si no, entramos en aquello de la mutua destrucción asegurada. Claro. Es decir, claro, apostamos, pero hasta cierto punto, ¿no? Pero el epicentro del conflicto somos los venezolanos, entonces tenemos que hacer análisis sin tener miedo. Es que aquí, aquí parece que siempre hemos sido los testigos de los líos del Medio Oriente. Claro. No, el lío está aquí porque tenemos mayores reservas que allá y estamos más cerca que allá y estamos, nos guste o no, protagonistas del gran problema histórico que se está viviendo. Es que las petroleras se sentían muy a gusto con la Venezuela de los años 90. Se estaba entregando el recurso petrolero, la faja petrolífera del Orinoco, a asociaciones estratégicas donde las transnacionales tenían más del 60% del control accionario. Y se estaban creando en los años 98 los partidos de laboratorio para llevarlos al poder, porque lo que la gente, lo que debemos ver, en mi opinión, de la historia venezolana, es que la ley de Medina Angarita, además de subir la regalía petrolera, establecía que a los 40 años las concesiones otorgadas en petróleo regresaban al Estado. 1983, había que esperar hasta 1983. Entonces las petroleras le ordenan a Carlos Andrés Pérez que nacionalice con dos condiciones: me pagas indemnización gigantesca. El vicepresidente de los Estados Unidos, creo que era Gerald Ford, si no me equivoco, felicita al gobierno Carlos Andrés por la mejor nacionalización del mundo. ¿Cuándo se ha visto que las transnacionales teóricamente pierdan el control, pierdan el poder y además feliciten al que se los quita?
Claro, ¿Qué había detrás? Que lo quita, y pones a los gerentes de las transnacionales a dirigir la nueva PDVSA. Entonces eran las transnacionales, su gerente, es decir, gente adscrita al gobierno norteamericano y al gobierno británico, que son las grandes potencias mundiales que han sido, y además las que controlan el mundo del petróleo. Por eso la bolsa de Nueva York y la bolsa de Londres son los crudos marcadores. Crean la meritocracia. Y en el año 81... Y los intocables castas ejecutivas de petróleos de Venezuela... Era un ejército invasor extranjero con cédula venezolana. Eso era la meritocracia. Era la avanzada pretoriana de las transnacionales en el país y al servicio directo de gobiernos extranjeros. Bueno, la demostración por la vía del absurdo, ¿no? Te nacionalizo y además me aplaudes. Claro, y pones a los gerentes de las transnacionales a dirigir PDVSA. En el año 81, sin contar la faja, comienzan a caer los descubrimientos de petróleo. O sea, los descubrimientos de petróleo, en términos de magnitud, comienzan a caer en el año 62, después de los que se dan en el Mar del Norte. Pero en el año 81 se cruza la línea entre lo que se consume y lo que se descubre. Se comienza a consumir más petróleo de lo que se descubre. Claro, ellos se sentían a gusto porque controlaban la faja petrolífera del Orinoco, que la llamaban bitumen. Sí, porque, eso, ojo, eso es un temazo. Claro. ¿Cómo es que la llamaban bitumen? Porque la ley Sarbanes-Oxley, aprobada por el Congreso norteamericano en el 2002, que entra en ejecución en el 2004, la adaptación que hace la Comisión de Bolsa y Valores, no en un avalúo de una empresa petrolera, solo toma aquello que es considerado petróleo según el American Petroleum Institute. El Instituto Americano del Petróleo. Es un lobby. Ellos creen que solo ellos son americanos, ¿no? Claro. Debería ser el Instituto Estadounidense de Petróleo, porque americanos somos todos, para empezar. Pero además... Si privatizas no tomabas en cuenta la faja, Walter, porque es bitumen. Pero además nos vendieron faja bituminosa del Orinoco. Claro. Es decir, tú no tienes petróleo, tú lo que tienes ahí es un masacote denso, que tú no tienes tecnología para manejar. PDVSA, pero no vamos a contar la faja porque eso no es petróleo. Solo vamos a contar de los 300.000 millones de barriles, 300.878 millones de barriles que tiene certificado Venezuela. Es como si solo contaras 40.000 millones y el resto dices no es petróleo. Es más, el resto es un problema. Vamos a ver si te ayudamos con eso. Claro, es lo mismo que hoy en día, mira, vienen las energías alternativas, más vale entrégame tu petróleo porque va a ser sustituido y no va a tener utilidad. El mundo depende y dependerá del recurso petrolero. El planeta, todos los países, los 7.000 millones de habitantes dependen para la calidad de vida actual, mal repartida, buena o mala, como cada quien quiera juzgar, del recurso petrolero. Las energías alternativas, la calidad que tienen, está en función de que el petróleo está en los procesos de fabricación de las infraestructuras de ese tipo de energía. Tú eliminas el petróleo y cae enormemente la calidad de las energías alternativas. Todo depende del petróleo. Somos hombres de petróleo y el petróleo que queda está en Venezuela. Y los venezolanos vamos a defender la soberanía nacional a como dé lugar sobre esas reservas petroleras. Que ese es el legado del presidente Chávez. Y el otro legado es que es de un componente genético, histórico. Claro. Que es que las Fuerzas Armadas de este país no son una casta, no son tradiciones de aristócratas que van a dirigir las Fuerzas Armadas. Y es la Fuerza Armada que está como nunca consustanciada con el pueblo. Es que la Fuerza Armada... Él es uno de los componentes fundamentales de este país. La Fuerza Armada, las petroleras, las transnacionales quieren destruir el Estado-Nación. Y algo que da origen al Estado-Nación venezolano es la propia Fuerza Armada. Cuando el libertador Simón Bolívar crea la Fuerza Armada, o pudiéramos ir más atrás, cuando Francisco de Miranda en la Primera República crea una incipiente Fuerza Armada, está creando el Estado-Nación. Fuerza Armada y Estado-Nación en Venezuela es lo mismo. Entonces la Fuerza Armada tiene que estar consciente que cuando el imperialismo, que son las transnacionales petroleras, quieren destruir el Estado-Nación para agarrarse las reservas petroleras, tienen que destruir a la Fuerza Armada nacional bolivariana, porque es la esencia del Estado-Nación. Entonces es un conflicto frontal. Y tenemos que estar conscientes
consciente, porque los países que se han dejado quitar la soberanía son sumidos en guerras civiles. Irak lleva más de 1 millón de muertos y desde la invasión del año 2003 la guerra civil no ha parado. ¿Queremos eso para nuestro pueblo? Además, evidentemente que no. Está atomizado Irak. Entonces, acabaremos. Yo recorrí Irak desde el Golfo hasta la frontera norte. Antes que le hagan a Venezuela lo que las transnacionales petroleras le hicieron a Irak, las transnacionales petroleras tendrán que responderle al pueblo venezolano. Porque yo quiero que cada venezolana y cada venezolano sepa que este conflicto que está en las calles de este país son las transnacionales petroleras para robarnos el recurso. Y las transnacionales petroleras, si son inteligentes, ya saben que sus tanques pensantes, aquí también hay grupos de personas que también piensan. Pues. No es que en el Medio Oriente no los haya habido, pero Venezuela también tiene toda una tradición histórica. Fíjate, José María Vargas fue el primero en el mundo que dijo, el petróleo tendrá este recurso, fue la palabra que utilizó, será más importante en el futuro que el oro y la plata. O sea, Venezuela ha sido hasta pionero a nivel intelectual en el área de petróleo. Entonces, sabemos que son las transnacionales petroleras, ya están a la luz pública. ¿Qué van a ganar conseguir con esta guerra civil? ¿No van a tener negocios acá? ¿O qué van a hacer? ¿Barrer con toda la población venezolana para ellos tener los negocios? ¿Y cómo es que hay una porción de la población venezolana que le está haciendo el juego a esta gente? Porque los tanques pensantes son descuidados, evidentemente. Crearon, fíjate, es como la OEA, Walter. La OEA era un organismo perfecto, creado a finales de los años 40 para evitar la expansión del comunismo, que estaba centralizado en la política que diseñaba Moscú. Pero se desintegra la Unión Soviética en el año 91 y la política norteamericana pasa del combate al comunismo al control de las materias primas. Entonces lo que estamos viendo con la OEA contra Venezuela es una institución que cambió de combatir el comunismo al control de las reservas petroleras. Y el discurso del señor Almagro fue escrito, según el Partido Comunista Español, que si me preguntan a mí, es un datico que nos da la Federación de Rusia, fue escrito por Crisis Group, y Crisis Group es un tanque pensante con sede en Bruselas, con sede en Washington, nada más financiado por la ExxonMobil. O sea, que quien está detrás de Almagro son las petroleras. Yo le digo, fíjate, yo me voy a atrever, humildemente, me gusta decirlo así, decirle a la Fuerza Armada y a todos nuestros organismos de inteligencia que o sacamos a la luz pública el papel de las petroleras o nos van a sumergir en una guerra civil. Porque si las petroleras salen a flote como las que están originando este conflicto, ellas saben, porque inteligencia no le falta evidentemente, ellas saben que no les sirve de nada destruir el Estado-Nación venezolano porque no van a tener nada que recoger, porque van a tener la población en contra. Entonces, para salvar el Estado-Nación venezolano, a diferencia de lo que hizo Irak y de lo que hizo Libia, hay que sacar ante la opinión pública el papel que juegan las petroleras, que son 100% responsables las petroleras occidentales de la guerra civil que se está montando en Venezuela, y el gobierno de Estados Unidos, el gobierno británico, el gobierno francés, todos los gobiernos occidentales no son más que operadores que reciben instrucciones del lobby petrolero. O sea, el Departamento de Estado norteamericano es independiente de Trump. Quien le dice a Trump que tiene que... el secretario de Estado le dice, señor presidente, prepárese porque en 2 semanas tiene un viaje a Arabia Saudita. ¿Ah? Le hacen la agenda, le preparan el libreto, le muestran los márgenes, porque hay una doctrina de fondo que tiene continuidad. Claro. Y además, los viejos lobbies, que son los que verdaderamente manejan el poder, a un hombre como Trump, que puede ser un brillante empresario, pues se compró la presidencia, tenía el dinero para pagarse la campaña, los asesores le escribían el discurso, como hacen siempre. Y cuando uno resulta que lo tiene todo y que decide ser independiente, aparece un Kennedy. Y dice, no, este se salió de control, porque fue un niño bien, porque el padre era un millonario, fue un héroe de guerra, se casó con una encantadora mujer, tiene la imagen perfecta, este va a seguir siendo reelecto, y además piensa por cuenta propia. Claro, y además es católico, viejo. Una persona instruida. Es un católico irlandés. Esto es demasiado fuera de control. Franklin Delano Roosevelt iba en su 4ª presidencia, por eso
la ultraderecha norteamericana pone 2 periodos de presidencia nada más por las políticas sociales de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, evidentemente, a Trump lo tienen agarrado y los 2 testigos para el juicio político, lo que llaman el impeachment, son nada más que el ex jefe del FBI y el ex jefe de la CIA. Imagínate, yo nunca he visto una persona en mi vida que lo tengan más controlado y agarrado y tan en corto tiempo que el presidente Trump. Es impresionante. Es un títere del secretario de Estado. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica es el lobby petrolero ejerciendo el poder. Y la política exterior en los países con reservas petroleras jamás en la historia la ha llevado ni el gobierno norteamericano ni el gobierno británico. La deciden las compañías petroleras, tanto las que se fueron de Venezuela como las que están aquí por el lado norteamericano. Y por el lado británico también las que están aquí. Y habría que ver qué papel quiere jugar Francia. Porque cuando Francia dice que no es por petróleo, no sé si a qué me refiero, mi amigo que dijo que el problema no era por petróleo, me recuerda el año 54, cuando la empresa francesa participó en la repartición de las reservas. Entonces decir que quieren destruir el Estado-Nación porque son malos, es un absurdo. Es un absurdo. Entonces, o están con nosotros o no están con nosotros. Todo el que diga que no es por reservas petroleras está siendo un instrumento del lobby petrolero. Walter, es evidente. Y estamos en una etapa del conflicto que hay que tomar posiciones sólidas, coherentes. Es por la patria, por el país. Nos va todo en esto. Se nos va todo. Tenemos el mundo como cuando bloquearon las costas de Cipriano Castro, durante el gobierno de Cipriano Castro. Tenemos todas las potencias que se quieren repartir las reservas venezolanas. Todo lo que tenemos en este momento en las calles no es más que un ejemplo de guerra asimétrica. Claro. Y es un ejemplo de moderna penetración y estructuración de desestabilización de gobierno que no podemos controlar. Claro, igual que los ataques que sufre PDVSA. Y por eso se silencia en los medios de comunicación que es la empresa con más reservas de petróleo en el mundo, que están certificadas solo tomando en cuenta el 20% de lo que está en la faja, y según la Comisión de Bolsa y Valores que regula la Bolsa de Nueva York, el valor de una petrolera son sus reservas. Venezuela tiene la empresa más valiosa. PDVSA vale más que cualquier empresa o grupo de empresas de Silicon Valley. Que ya. PDVSA vale más. Porque Silicon Valley depende del petróleo, no hay sustituto al petróleo, dicho por la Universidad Pública de Nueva York. Yo quiero que alguien me desmienta. Todo esto ha sido un complot de gente que se ha prestado en favor de las transnacionales, para no decir la verdad de lo que significa PDVSA en las bolsas de valores si fuera privada. Es decir, la empresa de más valor de cualquier sector económico en el planeta Tierra. Y por eso tenemos las potencias mundiales todas metidas en el conflicto venezolano. Tenemos importantes aliados. Bueno, pero también tenemos enfrente el mundo occidental que está acostumbrado a agarrar a nuestro país y repartírselo, y que las transnacionales logren las reservas venezolanas sobre los miles de muertos que ellos piensan sacrificar porque es población venezolana. Mestizos del tercer mundo, porque ellos son la raza anglosajona. Aquí están bien equivocados. No les va a quedar nada. Yo los llamo a reflexión. No les va a quedar nada. Esto no es Irak y no es Libia. Se tomarán las medidas contra las grandes compañías si ellas siguen impulsando la desestabilización en Venezuela. Sabemos que el gobierno norteamericano es un operador, recibe instrucciones, el ejército norteamericano es un operador, los cuerpos de inteligencia norteamericanos son operadores, reciben instrucciones. Los únicos que pueden parar esto son la alta gerencia de las transnacionales o los jefes, los presidentes de las transnacionales petroleras y los grupos de accionistas que tienen el control de las compañías. ¿Y por qué tenemos 7 bases gringas en la Ique, hermana Colombia, a la que le dimos libertad a nosotros? Porque se están quedando sin reservas de petróleo las grandes compañías norteamericanas. Y no quisieron quedarse aquí en el 40% que les ofreció el presidente Chávez a nombre del pueblo de Venezuela, sino quieren todo. Y a su vez, de esa forma controlan el suministro de China, entre otras cosas, pues. Bueno, Fernando Travieso, esto ha sido un programa evidentemente trascendente. No todo el mundo tiene el conocimiento y además el coraje de decir lo que se ha dicho aquí, porque eso tiene un costo.
Y lo estamos asumiendo desde el punto de vista de que primero la patria, ¿no? Claro, es que uno no puede dudar en estos momentos. Esta es la patria de mis antepasados. Y esta es la patria que yo tanto por asumí mi padre, dentro de la patria grande. Tanto por mi padre como por mi madre. Y hace cientos de años estamos aquí, los que vinieron y se mezclaron con los que siempre hemos sido aquí, porque nos consideramos indios caribe, en última instancia. Somos indios caribe con un poco de blanco y con raza negra, pero somos indios caribe. Y eso es mucho decir a la hora de la definición de un conflicto. Claro. Los valores están claros. Donde quiera que usted se encuentre de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí otro dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.